respecto a las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Vamos a analizar este mercado, como decimos, volátil. Lo hacemos como cada lunes con la ayuda de Juan Enrique Cadeñanos. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buscábamos causas, motivos para ver, para explicar un poco los movimientos que estamos viendo. Veíamos esas fuertes caídas en la apertura, se relajaba un poquito la cosa hace un rato, pero lo que estamos viendo claramente, como comentábamos con Marta, es mucha volatilidad. De nuevo el IBEX 35 ahora mismo otra vez con caídas del 0,2%, de nuevo negativo otra vez el K40, el DAX alemán, caídas de más del 1% en el Dow Jones e incluso ya tenemos al Nasdaq también con descensos del 0,67%. ¿Cuál es la explicación, ¿no?, para estos movimientos que estamos viendo en el mercado a uno y otro lado del charco? Sí, en este sentido vamos viendo cómo todas esas negociaciones o esos intentos de negociaciones se van quedando, lógicamente, aparcados en un segundo plano, pero todo esto está siendo acogido por parte de los mercados de renta variable de una manera u otra. Quiere decir, si nos vamos acercando a una posible negociación, el mercado reacciona de una manera. Si esas negociaciones se rompen o se aplazan hasta otro día porque no ha habido quórum, no ha habido consenso por parte de ambos presidentes o por parte de ambos países, lógicamente esto trasciende en nuevas caídas para los mercados. Como comentábamos la semana pasada y también la anterior al respecto, seguimos en movimientos y en niveles importantes de volatilidad. No hay indicios de que la volatilidad vaya a concluir, ni siquiera si hay un cese de la guerra, quiero decir, ni siquiera si nos encontramos ante un cese de esa guerra y un acuerdo definitivo de esas negociaciones, lo cual parece bastante lejano en estos momentos, pero como digo, aunque hubiera un acuerdo en este sentido, la volatilidad no disminuiría, no debería disminuir, al menos no en el corto plazo. Por lo tanto, deberíamos en este caso trabajar en pos de esa volatilidad y con estrategias y activos que lógicamente tengan un beneficio en pos de esa volatilidad. Por el momento, la renta variable con esa volatilidad negativa y sobre todo con esos bandazos hacia un lado y hacia otro, y las materias primas principales beneficiándose de todo este escenario. Juan, el activo del día en boca de todos es el petróleo después de que el Brent se hubiera disparado en las últimas horas. Es cierto que ahora vemos algo más de relajación en la cotización de sus futuros. Están subiendo apenas un 2% hasta los $120 el barril. En las últimas horas, anoche lo veíamos incluso rozando los $140, muy cerca del máximo histórico de $146 el barril que se marcó en 2008. ¿Cuál sería el escenario más factible desde tu punto de vista, teniendo en cuenta que algunas casas de análisis ya están diciendo que alcanzar los $200 el barril en un escenario de sanciones, de posible bloqueo a las exportaciones rusas de petróleo podría ser factible? Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos esperar del petróleo? No sé si lo ves también en los $200 el barril, si, como decías, en un escenario de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania, la volatilidad también continuaría, ya no solo en las bolsas, como decías, sino también en el mercado del crudo. En este caso, no sé si recordáis que hablábamos de esto hace apenas un mes, hacíamos referencia a que grandes casas estaban tomando como referencia en precio objetivo los $150 por barril. Decíamos que a priori esto era una locura, pero que sí que veíamos perfectamente factible un 110, 115 en el corto plazo. Bien, nos encontramos en el 120, como bien comentáis esta madrugada, 130. Personalmente no creo que vaya a tener problemas en alcanzar esos 150 en el escenario actual. Lógicamente hablamos siempre con referencia al escenario reciente. Si viéramos lógicamente un acuerdo, si viéramos un cese de las batallas, etcétera, etcétera, de estos bombardeos, lógicamente esto cambiaría radicalmente el escenario y podríamos ver caídas importantes en el caso del petróleo. Volatilidad, importantísima volatilidad en este escenario alcista, pero si hubiera un acuerdo, la volatilidad seguiría y en este sentido sería bajista. Por lo tanto, estrategias en favor de la volatilidad. En este sentido, con un plus más de escenario alcista, podríamos hacer con una comprada, con una vendida en el caso de opciones call, y en ese sentido darle un respiro a esa volatilidad alcista. Yo creo que sería una estrategia muy, muy clara a ganar en el muy, muy corto plazo, ya que no creo, como digo, que las negociaciones vayan a ocurrir esta tarde, ojalá, pero no creo que vaya a haber una negociación en el corto plazo. Por lo tanto, volatilidad, seguirá habiendo volatilidad en la renta variable y seguiría habiendo, como digo, volatilidad en las materias primas, no solo en el petróleo, también en el oro, por ejemplo, o en la plata, o en el níquel, por ejemplo, que veíamos subidas importantísimas, pero referenciados a la parte del petróleo, como digo, si viéramos un acuerdo, si nos encontráramos ante un acercamiento a esas negociaciones, la volatilidad no cesaría, porque en este sentido lo que tendríamos sería un aumento de la volatilidad, pero a la baja. Por lo tanto,
no, escenario con volatilidad, estrategias en favor de la volatilidad, como hemos dicho, cuna comprada, podríamos ver una cuna vendida más adelante, pero en este sentido con beneficio a compra de call por esa tendencia alcista. Si miramos a esa renta variable, Juan, a pesar de que ponías el foco en esas otras estrategias, volvemos a ver un día más cómo ese sector financiero y ese sector turístico, ¿no?, lideran los recortes. Por ejemplo, en Estados Unidos, JP Morgan Chase cayendo más de un 3%, American Express, también McDonald's, ¿no?, el sector consumo castigado por esta situación. Estamos viendo también a compañías como Royal Caribbean, United Airlines. En definitiva, esos descensos que se mantienen. ¿Qué estrategia aplicamos para esos sectores de renta variable, como por ejemplo el financiero, ¿no?, que esperábamos que subiera al calor de los ascensos de los tipos de interés, y tanto en Europa, lo vemos en España, lo vemos en Europa y lo vemos también en Estados Unidos, son unos de los sectores que más están acusando las caídas, y todo ello con 2 reuniones de bancos centrales en el punto de mira, este jueves el Banco Central Europeo y la semana que viene la Reserva Federal. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que toda esta situación lo único que hace, no sé si recordáis, al principio lo hablábamos también hace unas 3 semanas, que las posibles decisiones en base a política monetaria, en base a esa decisión de tipos de interés, estaban programadas para más adelante, estaban programadas quizás para el H2, para el segundo semestre del ejercicio, pero con todos los nuevos acontecimientos, no me refiero al tema de la guerra, sino con las últimas novedades que conocimos en enero, a principios de febrero, veíamos cómo esas posibles reuniones se iban adelantando y estos acontecimientos iban acercándose más en el tiempo, y era probable que lo viéramos en el primer trimestre. Esto, la situación de la guerra, lo único que hace es aplazar esta decisión, aplazar esta situación, ver qué ocurre al principio, ver si esas negociaciones van a puerto, si van, si no van, ver en qué escenario se encuentra Europa en toda esta situación, y a posteriori poder tomar una decisión en base a política monetaria. Por el momento el Banco Central Europeo sigue sin posicionarse en el sentido de la decisión de tipos de interés. Ellos han hecho referencia a que es algo que están estudiando y que lo valorarían, lo que llevan diciendo unos 10 años más o menos, y en este sentido vamos viendo cómo siguen sin tomar medidas. Seguimos con el mismo mensaje, estamos trabajando en medidas adicionales, estamos trabajando en ver cuáles son las medidas que más pueden impactar de forma positiva en la economía, y es el mismo mensaje que, si os fijáis, van tomando trimestre tras trimestre desde, yo llevo trabajando 21 años en este sector y diría que desde los últimos 15 años. Por lo tanto, complicado con un Banco Central Europeo sin tomar partida, quiere decir sin tomar protagonismo desde el punto de vista económico, y por lo tanto el sector financiero se ve muy perjudicado ante toda esta situación. A la postre, lógicamente, el sector consumo igual, pero no solo ellos. Vemos el sector aerolíneas con una dificultad enorme, el sector industrial con la subida de la materia prima con una dificultad muy grande también. Vemos cómo la parte tecnológica se va a ir viendo perjudicada también por esas subidas de materias primas necesarias para la creación de esos materiales para la parte tecnológica, y esto es algo en lo que vemos como ningún sector se beneficia salvo los sectores referenciados a las materias primas, principalmente al petróleo. Por lo tanto, o vemos medidas por parte del Banco Central Europeo o cada vez vamos a tener muchos más problemas en el medio plazo. Juan, en el IBEX 35 ya son varias las empresas que han impuesto sus propias restricciones a Rusia. Por ejemplo, en el día de ayer conocíamos que Inditex va a cerrar temporalmente las más de 500 tiendas que tiene a Rusia. Hoy veíamos una relativamente fuerte caída en sus títulos, ha llegado a cotizar en mínimos de 2013, ahora mismo la caída no llega al 1%, pero yo te quería preguntar si realmente es muy fuerte la exposición que tienen las empresas españolas a Rusia y si podríamos considerarlo como preocupante, teniendo en cuenta que hoy Inditex realmente en parte esa caída se ha debido al cierre temporal de sus tiendas en Rusia. Hay que tener en cuenta que el impacto que tiene Rusia en España de forma directa no es tanto. Esto es verdad que no es tan directo, pero de forma indirecta sí. Quiero decir con esto de compañías que no tienen una dependencia, o gran parte de nuestras compañías no tienen una dependencia muy grande desde el punto de vista directo, pero sí que tenemos una dependencia indirecta muy elevada. Esto es el precio que estamos pagando por tomar decisiones en el pasado de no centralizar, de no nacionalizar en este caso muchas de las acciones que tomamos, sobre todo en temas de energía, por ejemplo, que seguimos cerrando centrales nucleares y seguimos comprándola a externos, como en el caso de Francia, que obviamente no estoy valorando esta situación, no estoy diciendo ni que me parezca bien ni que me parezca mal, sino que el impacto económico que esto tiene en nosotros es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la dependencia. Es por esto que desde el punto de vista directo no tenemos tanta dependencia, no tenemos tanto impacto, pero desde el punto de vista indirecto sí
porque nosotros tenemos subcontratados a otras empresas que a su vez tienen subcontratadas a otras o que lo tienen directamente con Rusia. Es por esto que el impacto es muy importante, no solo para nosotros, hablamos de España, pero esto le ocurre a todos los miembros de la Unión Europea, en menor medida quizás a Francia o incluso a Alemania, pero a nosotros, por ejemplo, el impacto indirecto es tremendo. Pues Juan Enrique Cadiñanos, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sigue sucediendo en el mercado y sobre todo vigilando esa volatilidad, ¿no? Y qué estrategias podemos aplicar en ese contexto y pendientes también, como nos decías, de los bancos centrales, ¿no? De si no actúa el BCE, bueno, pues a ver qué sucede. Gracias, hasta el lunes. Gracias a vosotros, hasta el próximo lunes. Gracias, Marta, te vemos en